almas bonitas, ¿cómo están? Mi nombre es Reina Elizabeth y están escuchando el episodio número 18 de La Magia del Vacío. El tema del día de hoy es una secuencia del episodio anterior, se llaman las heridas de la infancia. Así que habiendo dicho esto, comenzamos. Como ya pudieron darse cuenta, en este episodio no tuvimos introducción. Y es que como es la parte 2 del episodio anterior, pues la verdad que no le vi mucho el caso por un lado, y por el otro lado es que mi propósito es poder comunicarles las 3 heridas que faltan en este episodio y pues quiero aprovechar el tiempo al máximo. Bueno, pero antes sí me gustaría advertirles que estos episodios son de muchísima información. Puede parecer tediosa, pero de verdad tiene demasiada importancia, así es que pónganse bastante atentos. Y aparte de todo, la que les está comunicando esto, que soy yo, no está teniendo la mejor mañana en el mundo porque, oigan, me tomó una grúa interna poder pararme de la cama. Yo sé que a todos nos ha pasado que despertamos y nos quedamos sentados en la orillita de la cama como viendo al infinito o no sé a dónde, y cuando menos piensas ya pasaron 10 minutos. Pues hagan de cuenta que así he estado. Así que porfa ténganme paciencia, pero bueno, ya, vamos a arrancar. Me voy a hacer un cafecito y espero de verdad poder transmitirles de una manera ligera información que puede ser un poquito densa. Y ok, en el episodio pasado hablamos de la herida del rechazo, de la herida del abandono, y ahorita vamos a arrancar con la tercera herida, que sería la de la humillación. Bueno, y esta herida suele originarse en los primeros 3 años de vida, aunque como ya lo hablamos el episodio anterior, no necesariamente, no siempre es así, a veces pueden ser en edades más grandes, pero normalmente tiende a originarse en los primeros 3 años de vida. Ahora, cuando tenemos la herida de la humillación, normalmente se va a despertar si cuando estamos chicos sentimos que o avergonzamos a nuestros padres o tenemos el miedo de avergonzarlos. Y claro que nos preguntamos, ¿cómo que un niño tan chiquito puede sentir esto? Bueno, ahorita vamos a ver en algunos ejemplos más adelante, pero aquí va a ser muy importante saber que normalmente cuando los seres humanos sentimos culpa, no necesariamente nos sentimos avergonzados, pero sí siempre en todos los casos, cuando los seres humanos sentimos vergüenza, siempre va a estar la culpa involucrada. Entonces hagan de cuenta que en esta herida de la humillación siempre van a existir estos dos sentimientos juntos, la vergüenza junto con la culpa. Ahora, un niño pequeñito se va a sentir culpable cuando algo que hizo o no hizo siente que va a estar mal hecho, y va a sentir vergüenza cuando considera que él o ella son malos o son incorrectos o pueden ser inadecuados para alguna situación, ¿no? Y la manera en que cuando estamos tan chiquitos podemos llegar a desarrollar o tener este tipo de sentimientos que parecen tan complejos para alguien tan chiquito es, por ejemplo, algo que es súper común cuando los niños están agarrando sus genitales, tocándose sus partes, y que desde lejos escucha que le grita a la mamá: cochino, déjate ahí, no te da vergüenza, eso está mal. Entonces hagan de cuenta que el niño, aunque no puede definir como tal que lo que está sintiendo es culpa o vergüenza, sí puede alguien muy pequeño identificar que algo que está haciendo está mal o que hay algo mal con él o con ella, ¿no? Esta herida de la humillación normalmente se activa a través de la mamá, pero si por ejemplo es el papá el que está a cargo del niño, o sea, por ejemplo, es el que le enseña a tender la cama, a cepillarse los dientes, como estas cosas muy básicas, entonces también se puede activar a través del padre. Y otra manera en que esta herida también se nos activa es a través de las figuras de autoridad, que pueden ser abuelos, maestros, cuidadores tempranos, por ejemplo, en guarderías,
¿Por qué? Porque son estas personas las que nos van enseñando lo que está bien, lo que está mal, lo que se hace, lo que no se hace, cómo nos debemos de comportar. Entonces, de ahí es que viene que se pueda despertar esta herida a través de cualquier figura de autoridad que tengamos cerca. Otro ejemplo muy común de cómo es que se despierta esta herida es cuando los padres o un adulto está hablando mal del niño con otro adulto y claro, pues el niño escucha. Entonces, para que tengamos muchísimo cuidado cuando creemos que porque están chiquitos no identifican lo que estamos diciendo, pues sí que lo identificamos todos, o también si a ti te tocó en algún punto, aunque no lo tengas tan claro, recordar que entre dos adultos estaban quejando o uno le estaba dando, pues no sé, alguna queja sobre ti, sobre algo que hiciste y tú escuchaste, pues puede ser que te hayas dado cuenta y te haya dado vergüenza y se haya despertado esta herida de la humillación. Ahora, supongamos que ya tuvimos esta herida, se nos desarrolló, ¿qué es lo que va a pasar después? Bueno, como ya habíamos hablado, generamos cuando estamos pequeños una protección para no tener que sentir esa, valga la redundancia, ese sentimiento. Y aquí la máscara que el niño desarrolla para protegerse de la humillación va a ser la máscara del masoquista. ¿Qué quiero decir con esto? Que el niño aprende por sí solo a humillarse, como a castigarse antes de que otros lo hagan por él, ¿no? Si tenemos esta herida de la humillación, cuando estamos adultos se va a ver o se va a manifestar siendo personas que estamos muy ocupadas en la vida de los demás, pero después nos podemos estar sintiendo humillados porque los demás se aprovechan de nuestra buena voluntad, ¿no? Entonces, por un lado, podemos quitar el foco de nosotros para que los demás no puedan sentir vergüenza de algunas cosas que nosotros pensemos que estén mal en nosotros, pero a la misma vez sentirnos utilizados por estar tan metidos en vidas ajenas. Aquí lo curioso es que podemos terminar haciendo sentir humillados a los demás porque ocupamos tanto espacio en su vida, porque les podemos amar tanto, que no dejamos que estas personas tomen su responsabilidad y su poder y de cierta manera, al hacer las cosas por ellos, les quitamos y no dejamos que tomen sus propias decisiones en su vida, ¿no? Entonces esto puede hacer sentir a los demás que no son suficientes. Va a haber una tendencia a sentirnos constantemente culpables y a tomar culpas ajenas, o sea, que ni siquiera nos corresponden, y esto para ser visto como buenas personas, aunque recuerden que no es algo que conscientemente estamos haciendo, ¿no? Si es que tenemos esta herida abierta. Un ejemplo muy claro lo van a ver en estas personas que, por ejemplo, ¿no? Llegan de una reunión con amigas o lo que sea y están dándole y dándole y dándole vueltas a una situación de, no, es que yo vi a fulanita que estaba muy seria y fue después de que yo comenté esto, seguro la hice sentir mal y ya desde ahí no fluyó la plática. Y a lo mejor la otra persona nada que ver, estaba en su mundo, pero la persona con la herida de la humillación abierta va a estar creyendo siempre que tal vez hizo algo y que fue su culpa que esa persona de ahí en adelante ya no se sintiera bien en la reunión. Aquí también vamos a poder encontrar personas que les cuesta conectar con sus sentimientos por miedo a que los demás se molesten o se avergüencen de ellos. Por ejemplo, pueden ser personas con una falsa humildad, o sea, que digan, no, yo no sé, como en los tacos, en cualquier puesto, no me importa, pero la realidad sea que les guste lo bueno, que les gusten los restaurantes caros, pero pues no lo quieran admitir para no sentirse expuestos, ¿no? O puede ser todo lo contrario, o sea, que digan que les gustan las cosas de marca y todo para como quedar bien con el grupo en el que se encuentren, cuando en realidad puede que ni siquiera les importe y pues eso les da igual, ¿no?
Muy a menudo van a tener esta tendencia a hacer cosas por los demás que no harían por ellos mismos. Por ejemplo, nunca limpian la casa, siempre hay un desastre, pero si va a llegar alguien, entonces sí dejo la casa reluciente, ¿no? O normalmente si estoy yo solo, pues no cocino para mí, pero si viene alguien más, entonces me aviento unos super platillos. Para las personas con la herida de la humillación, la libertad va a ser una aspiración muy grande, algo muy relevante en su vida, pero a la misma vez va a ser la causa de mucho miedo. ¿Por qué? Pues porque siente que si se permite una completa libertad, pudiera tomar acciones o decisiones que pudieran avergonzar. Y por eso es que siempre la persona con esta herida de la humillación, cuando hace cosas para librarse en un área, siempre se va a aprisionar en otra. Y un ejemplo de esto es un hombre que se pudiera sentir atrapado en la casa con una mujer que tenga que es muy controladora, va de manera inconsciente buscar no uno, dos trabajos como para librarse de esa mujer. Entonces, por un lado cree que es libre, pero en realidad se está engañando, ¿no? Porque se está aprisionando desde otro lugar que sería desde el trabajo. Entonces, al final no es libre, simplemente se libra de una situación, pero al mismo tiempo se está metiendo en otra. Una de las señales aquí más claras y más evidentes para que ustedes empiecen a ver si tienen muy latente esta herida es que sí o sí se va a manifestar en el placer. ¿A qué me refiero con esto? En que la persona que tiene la herida de la humillación siempre le va a costar trabajo todo lo que tenga que ver con el placer, porque el placer les ocasiona muchísima culpa. Entonces hay una tendencia siempre que se manifiesta en la parte de la sexualidad. Ahora, no necesariamente placer tiene que ver con sexualidad, puede ser el placer a la comida, por disfrutar las cosas de la vida, pero sí está muy marcada la parte de la sexualidad porque para poder sentirte pleno en esa área, sí tiene que ver un nivel de soltura en donde un poquito como que la moral no tiene que entrar para que uno se pueda soltar en el acto o vivir la sexualidad plenamente, ¿no? Entonces, alguien con la herida de la humillación, pues normalmente como maneja también el sentimiento de la culpa, va a ser van a tener esta tendencia a reprimirse mucho en esta área o estarse conteniendo todo el tiempo y no dejarse ir, no soltarse completamente. Puede ser también que en la adolescencia o en la juventud se hayan reprimido muchísimo o se repriman mucho porque como que internamente hay esta sensación de no querer avergonzar a las madres, ¿no? Entonces hay también un sentido del deber muy, muy importante para la persona que tiene la herida de la humillación. Y aquí viene nuestra parte favorita. ¿Qué sucede cuando un adulto se hace responsable de su herida y la trabaja? ¿Qué es lo que va a poder encontrar detrás de esa máscara del masoquismo? ¿Cuáles son los diamantes que va a poder encontrar? Bueno, son los siguientes. Vamos a poder encontrar personas que se conocen muy bien y por lo tanto respetan bastante sus propias necesidades. Vamos a encontrar también personas que son muy sensibles a las necesidades de los demás, pero a la misma vez son capaces de respetar la libertad o la autonomía del otro. Van a ser muy buenos conciliadores, mediadores, personas que son muy joviales, que no importa la edad que tengan, tienen como esta característica de que, pues sí, como de jovialidad. Van a ser personas muy altruistas, muy generosas. También tienen, fíjense, esta tendencia a ser organizadores con bastante talento. Son estas personas natas que en un ratito, si andan con un grupo de amigos, ya organizaron cómo van a hacer las cosas, es de quien el grupo a veces depende. Pueden, una vez ya trabajada esta herida, van a ver cómo van a haber logrado
integrar su placer, se convierten en personas como muy sensuales, ¿sí? Que saben cómo gozar realmente del amor. Y vamos a encontrar personas bastante dignas, que son muy orgullosas, pero no en el mal sentido, sino con mucho orgullo de quien ellos son. Y con esto damos por finalizado los tesoros de la herida de la humillación e iniciamos con la cuarta herida, que es la herida de la traición. Esta herida suele darse en los primeros 3 años de vida. Se da con el papá opuesto o con quien se tenga un lazo fuerte de amor. Esta herida suele darse cuando el niño se siente traicionado por el papá o la mamá, según sea el caso, cada vez que éste no le cumplía su palabra o constantemente tampoco cumplía las promesas. Y lo curioso aquí es que también se puede dar esta herida de manera indirecta, o sea, el niño se identifica con el papá que es del mismo sexo, o sea, por ejemplo, la niña con la mamá, el niño con el papá, y cada que este padre o esta madre se siente traicionado por la pareja, el niño lo va a vivir como algo personal, como si se le estuviera traicionando a sí mismo porque está identificado con ese papá o esa mamá que está siendo traicionado. O sea que de cierta manera se lo toman como personal la traición de la pareja, ¿no? Entre el padre y la madre. Normalmente una persona con esta herida va a tener un lazo, bueno, más bien una dependencia muy fuerte con el padre opuesto. Por lo tanto, en el futuro va a haber esta tendencia a esperar mucho de sus parejas, o sea, todo aquello que el papá o la mamá no les dio, pues lo van a estar de cierta manera buscando en, pues en su cónyuge, ¿no? O en la persona que eligieron. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer estos niños para no tener este sentimiento de traición constante? ¿Qué es lo que van a desarrollar para protegerse? Pues la máscara del control. De adultos van a querer mostrarse como personas confiables, responsables, estas personas que tienen palabra, fuertes, importantes. La traición va a ser algo tan inaceptable en sus vidas que esto les va a hacer que sean incapaces de reconocer que ellos también pueden ser capaces de traicionar a otros y traicionarse a sí mismos, lo cual va a hacer que se llenen de miles y miles de excusas para no tener que admitirlo. Van a tener esta tendencia de decir exactamente lo que el otro quiere escuchar, pero a la misma vez no van a tener esta coherencia consigo mismos. La persona con la herida de la traición crece desarrollando una personalidad muy fuerte, tienden a ser líderes en potencia, piensan que tienen casi siempre la razón, intentan convencer y la mayoría de las veces lo van a lograr. Son personas que piensan bastante rápido y accionan también bastante rápido. Tienden a tener un talento, a tener bastante talento, pero hagan de cuenta que les va a faltar la paciencia hacia las otras personas que son mucho más lentas. Pueden llegar a volverse agresivos muy fácilmente cuando las cosas no están resultando como ellos quieren, porque esta es la manera en que ellos tienen de mostrar su fuerza y su control en las situaciones. Son personas que les va a gustar tener las cosas bajo control todo el tiempo. Tienden a llegar antes a los lugares como para, pues sí, ¿no? Como para que nada les sorprenda. Les gusta planear el futuro. Hay mucha exigencia que ponen hacia los demás, pero a la misma vez no tanta consigo mismos. Y les va a costar muchísimo delegar responsabilidades y confiar en los otros. ¿Por qué? Porque obviamente la sensación es que nadie puede hacer las cosas mejor que yo, nadie tiene la capacidad que yo tengo, ¿no? Van a buscar de cierta manera que las personas sepan lo mucho que hacen o que han hecho en algún momento, porque esto los hace sentir que los perciben como personas responsables
y dignas pues de confianza. Otra manera en que se va a manifestar esta herida de la traición en las personas ya en la adultez va a ser que les va a gustar mucho organizarle la vida a los demás, y esto es como una forma de poder controlar y manipular al otro y que les dé como esta apertura para ellos poder tener la última palabra, ¿no? Casi siempre. Y a diferencia de lo que pueda parecer, tienden a ser personas sumamente sensibles, pero por obvias razones de esta máscara de control que tienen, les va a costar, pero muchísimo el verse vulnerables. No les gusta revelar su intimidad, y esto es por el miedo a que esta intimidad vaya a ser usada en su contra. Entonces viven de cierta manera como con una constante sospecha de que puedan ser traicionados, ¿no? De que haya un recelo. Van a tener muchísimos problemas para poder expresar sus emociones y van a buscar por todos los medios poderse blindar emocionalmente. Aquí también vamos a encontrar personas que odian sentirse controlados, pero a la misma vez tienen problemas con las figuras de autoridad y no se dan cuenta de que ellos lo que siempre están haciendo es justamente eso, dando órdenes y diciéndole a los demás lo que tienen que hacer. Cuando se tiene esta herida, el cambio va a perturbar muchísimo, porque precisamente lo que hace el cambio es que nos saca de control. Entonces, por obvias razones, va a ser algo que puede no gustar o que va a costar bastante trabajo navegarlo. En cuestión de relaciones, el controlador o la persona con la herida de la traición, fíjense qué curioso, va a experimentar más rupturas sentimentales y separaciones que cualquier otra persona con otra herida. ¿Por qué? Porque es que suelen buscar parejas que consideren ellos que pueden manipular o controlar o transformar, y todo esto lo hacen para no perder su pues falso sentido del poder, de que tienen todo bajo control, ¿no? Una tendencia muy marcada que pueden ver es que cuando empiezan a dejar de sentir pasión o romance por la pareja que tienen, a la misma vez también empiezan a sentirse como decepcionados, lo cual inconscientemente los va a llevar a buscar maneras o tener acciones para que su pareja los deje, y así no tener que ser ellos los que sean acusados de haber traicionado esa relación, ¿no? Haber roto con su promesa o con ese trato que había entre los dos, ¿no? Y de esa manera es que van a seguir repitiendo pues su misma herida. En la mayoría de los casos, la confianza va a tender a ser mayor con los amigos que con la pareja. Y esto es porque entre más cercano y más íntimo es el vínculo que estas personas pueden tener, pues la herida de la traición que tienen pues se vuelve como más latente o más palpable. Entonces, pues la tendencia es a huir de esto. Y aquí, bueno, hay un dato muy importante. Normalmente, quien tiene la herida de la traición también va a tener la herida del abandono. ¿Por qué? Porque no se quiere aceptar que hay una dependencia afectiva, o sea, una dependencia emocional con el padre del sexo opuesto. Y entonces esto hace que desarrollen como una coraza y esta máscara de control que les va a impedir ver que tienen una huella de abandono. Ahora, ¿qué podemos encontrar una vez que la persona con esta herida ya la sanó? Bueno, vamos a ver que pueden desarrollar relaciones saludables que están completamente basadas en la confianza. También vamos a encontrar que son personas con una inteligencia emocional de verdad bastante alta.
aprenden cómo establecer límites saludables para con los demás y para consigo mismos. Son personas que van a saber comunicar de manera muy efectiva las necesidades que tienen sin poner expectativas en la persona que tienen enfrente. Van a aprender a expresar sus preocupaciones y cómo se sienten sin miedo a que sean juzgados. Van a crear conexiones muy profundas y muy significativas en las relaciones que tienen, ya sea de pareja, de amistad, de familias. Y finalmente pueden llegar a crear como un gusto por autodescubrirse, por conocerse, lo cual indudablemente los va a llevar pues a un crecimiento personal grande. Y ahora sí, pues para ir cerrando, vamos a hablar de la última herida que se llama la herida de la injusticia. Esta herida se va a dar entre los 4 y los 6 años. Se sufre cuando el niño no se siente respetado o cuando cree que no está recibiendo lo que merece, pero también puede ser que sienta que está recibiendo más de lo que merece. Esta herida se suele activar con el padre del mismo sexo que nosotros, si es que llegamos a sentir que éste no nos estaba expresando sus sentimientos o que la relación que tenía con nosotros era de cierta manera como fría o como muy superficial. Y si aparte de esto le añadimos que el papá era a lo mejor muy autoritario, muy estricto o era muy crítico, la herida va a ser todavía mucho más grande. Un niño que padece la herida de la injusticia va a sentir que es muchísimo más apreciado por lo que hace que por lo que es. Entonces, conforme va creciendo este niño, lo que va a hacer como mecanismo de defensa es que se va como disociar de sus sentimientos, lo que le va a generar que se cree como una máscara que le llamamos la máscara de la rigidez. Entonces, hagan de cuenta que una persona que es muy rígida le genera como una sensación falsa, claro, pero da la sensación como que tienen muchísimo autocontrol. Entonces, vamos a encontrar cuando crecen que son personas que físicamente pueden verse como muy rectos en el cuerpo, como si estuvieran así muy perfectamente en su postura y todo, pero en realidad son personas que les va a costar la misma flexibilidad en ciertas zonas de tu cuerpo y esto es como una señal o el cuerpo es un poco diciéndoles qué es lo que está pasando con su mente, ¿no? Hay una rigidez de pensamiento, una rigidez en la manera en que tienen de ver las cosas. Esta misma rigidez no les permite que muestren sus sentimientos, entonces hagan de cuenta que parece que siempre tienen todo bajo control. Van a ser estas personas que cuando les preguntan que cómo están, lejos de querer tomarse el tiempo de sentir cómo están en ese momento, son personas que siempre o casi siempre van a responder que están muy bien, todo está súper bien en sus vidas. Un poco que puede parecer como si nada les afectara en su vida, como si nada lo sacara de su centro, pero a los ojos de los demás pudieran parecer en ocasiones que son fríos, que son distantes, que son súper insensibles, aunque ellos a sus ojos no se perciban de esa manera, ellos se perciben como estas personas súper cariñosas y súper sensibles para con los demás. Ahora, la persona con esta herida que se vuelve muy rígida va a buscar la justicia por encima de todo. Tienden a ser muy perfeccionistas, hacen las cosas bien, las hacen rápidas para, de cierta manera, evitar problemas, que es algo a lo que le van a huir y que no les gusta para nada. El conflicto es algo que simplemente le van a huir. Por lo tanto, lo que va a suceder es que se pueden ir un poco al otro extremo, que es al optimismo, a ser muy dinámicos, a querer siempre estar bien. Y digo querer porque no siempre van a estar bien, pero lejos de tratar de
sentirse realmente, de lidiar con lo que sea que estén viviendo, con la frustración que traigan y entonces poder como sobrepasarla, lo que van a hacer un poco es más bien ignorarla e irse al otro lado de la balanza, pero desde un lugar pues no tan saludable porque lo que están evitando es sentir a toda costa. La parte del merecimiento va a ser algo muy importante en esta herida, lo cual les va a ser muy difícil que reciban cosas de buena manera si no es que antes sintieron que han merecido eso. ¿Con qué? Con el esfuerzo, con su trabajo, con algo. O sea, ellos tienen que sentir que si reciben algo es porque se lo ganaron, lo cual los va a estar llevando consciente o inconscientemente a buscar el reconocimiento porque no lo recibieron en su momento cuando lo estaban buscando. También aquí vamos a poder encontrar personas que cuando piden explicaciones buscan que todos los detalles sean como muy exactos. ¿En dónde? ¿Por qué? ¿Cuánto? ¿Cómo? Pero cuando es al revés, o sea, cuando ellos van a dar una explicación, son personas que suelen exagerar muy fácilmente las cosas. Alguien con la herida de la justicia va a tener muy marcada la parte de la moralidad que tiene que ver con conceptos del bien, del mal, de lo correcto, lo incorrecto. Esto va a ser muy importante porque tienen un poco de pavor a cometer errores, ya que son súper exigentes consigo mismos, son muy críticos con ellos y muy poquitas veces van a quedar satisfechos con lo que hacen, lo que los lleva a sentirse a veces muy agotados porque siempre se están poniendo como un objetivo tras otro, siempre, siempre. Entonces esto los aleja bastante de que puedan disfrutar lo que ya obtuvieron o lo que realizaron, ¿no? Porque todavía casi van terminando la tarea cuando ya se están poniendo otro objetivo en la mira. Su misma autoexigencia los hace que se comparen muchas veces con aquellos que a sus ojos les parecen perfectos, lo cual hace que ellos mismos sean injustos con ellos y es como una manera de que se estén autorrechazando, ¿no? Puede ser que en algunas ocasiones de pequeños se hayan sentido comparados con sus otros hermanos. Entonces, un poquito también de ahí pueda venir. Cuando la herida está muy latente, se van a sentir muy culpables cuando no están haciendo nada, si es que hay otros que sí están trabajando, ¿no? Aunque ellos ya hayan terminado su trabajo, lo hayan terminado antes, no importa. El hecho de no estar haciendo nada mientras otros sí están haciendo, ya les va a generar una culpa porque van a sentir eso como si fuera una injusticia para el otro, ¿no? Entonces esto también los va a llevar a que cuando ellos sientan que tienen más privilegio que los demás, se van a inconscientemente como a sabotear el recibir o que creen que si ya recibieron, pues van a tener que dar o compartir de más con los otros para que esto pues a sus ojos sea justo. Y pueden llegar a ser tan exigentes con ellos mismos que puede que tengan el sistema nervioso a tope, aunque por fuera no va a parecer, porque la tendencia es que se vean como personas muy tranquilas, así es como las personas de fuera los van a percibir. Y esto es porque tienen un autocontrol que casi pueden mecanizar sus emociones. O sea, de verdad sí es un autocontrol muy grande el que tienen de sí. Y por eso es que puede parecer que son personas muy tranquilas, pero por ejemplo, una de las emociones que más van a manejar es el enfado. Especialmente lo van a manejar con ellos mismos cuando no logran alcanzar como los ideales de perfección y aunque no están muy conscientes de que quieren alcanzar eso, pues sí que lo están haciendo, entonces esto les va a generar como mucha frustración y mucho enojo consigo mismos, ¿no? De no ser capaces de llegar a esto. Si un poquito con lo que estoy describiendo aquí te estás como reconociendo en esta herida, es súper importante que estés muy vigilante de tu hígado porque vas a ser una persona que va a tender a reprimir muchísimo el enojo. Porque
por estas mismas ganas de ser justo antes que cualquier otra cosa, puedes tener la tendencia a estar dando siempre segundas oportunidades a personas que hieren, porque pues esto sería lo que hace una persona que pues es justa con los demás. Y bueno, esta misma rigidez va a hacer que las personas con esta herida les cueste entregarse por completo en cualquier experiencia, dejarse llevar y sentir placer y poder expresar la ternura. Bueno, ¿y qué es lo que podemos encontrar del otro lado cuando la persona se da a la tarea de trabajar en su herida? Miren, vamos a ver que la persona va a tener una habilidad o va a desarrollar más bien esta habilidad para manejar situaciones verdaderamente complicadas y lo va a hacer con muchísimo éxito la mayoría de las veces. Podemos también encontrar que las personas van a desarrollar como esta habilidad de ver en los otros sus, ¿cómo se puede decir? Como sus dones, sus habilidades, y van a saber o van a ayudarles a encaminarlos en dónde podrían desarrollar estas particularidades que los demás tienen. Se convierten en personas muy sensibles y muy conocedoras de lo que los demás sienten y necesitan en su vida, y esto es porque aprendieron a ser sensibles consigo mismos y a conocerse, por lo tanto pueden identificar muy bien eso en los otros. También son personas que desarrollan muchísimo esta capacidad para explicar cosas muy complejas, para simplificar conceptos que parecen imposibles y casi naturalmente se vuelven en maestros. Y no me refiero nada más a maestros de la docencia, sino casi maestros de vida que pueden en situaciones muy complejas a través de la enseñanza darte como, pues no sé, como consejos o como que guiarte de una manera muy sutil en el camino correcto como para los demás, ¿no? Y pues ya naturalmente lo tienen, pero aquí ya está como más bien dirigido, que es que personas súper enérgicas, súper entusiastas, llenas de ideas creativas, son estas personalidades que normalmente te quieres llevar a los viajes o que quieres que te acompañen en travesías que puedan ser difíciles porque siempre van a tener la energía para ir para adelante, pero a la misma vez pueden ser muy empáticos cuando la cosa se pone difícil y van a saber cómo lidiar con ella. Y al mismo tiempo, si están en un grupo, por ejemplo, si son los líderes de un grupo en un viaje, van a encontrar la manera, por estas ideas creativas que tienen, en cuál es la mejor manera de recorrerlo para que beneficie a todas las personalidades que están en este grupo, ¿no? Entonces, son cosas, la verdad, que muy beneficiosas una vez que se trabaja esta herida de la injusticia. Y si tú llegaste hasta el final de este episodio y también escuchaste la primera parte, te felicito. Sé que vas a ser de un porcentaje muy pequeño porque ahorita para todos se ha vuelto, con la inmediatez de la tecnología, se ha vuelto casi imposible que tengamos una capacidad para mantener nuestro enfoque en un tiempo prolongado sobre un solo tema. Y esto fue lo que pasó en este episodio. Entonces, si lo lograste, muy bien por ti, te agradezco muchísimo. Pero aparte, esto habla de que realmente estás comprometido con conocerte, que no siempre nos vamos a conocer y vamos a saber de nosotros a través de un video de 1 minuto, de 2, de 3 minutos. La verdad que el autodescubrimiento y el desarrollo de nuestra inteligencia emocional requiere tiempo, y si no somos capaces a veces de sostenernos en información que dure 1 hora o más, de verdad que va a ser imposible, porque el trabajo personal es algo que requiere de bastante paciencia, resiliencia y constancia. Y por otro lado, tampoco te preocupes si llegaste hasta el final, pero retuviste 10% de toda la información, te acabas de dar cuenta que ya se terminó el episodio y tu mente se fue a navegar quién sabía dónde y no me escuchaste nada de lo que dije. No te preocupes, también a veces son mecanismos de defensa que tenemos, que son inconscientes y que cuando la información empieza a tocar cosas que nos pueden mover o que nos pueden
llevar hacia lugares que son dolorosos, va a haber como esta situación en donde se nos olvida o nos desenfocamos o nada más no podemos entender la información por alguna extraña razón. Date chance, date tiempo, escúchalo por partes, escúchalo 10 minutos y luego deja y haz otras cosas y al rato regresa y escucha otros 10 minutos y así hasta que lo termines. Recuerda que las heridas de la infancia no son una sentencia. Es importante que reconozcamos aquella que está más latente en nosotros, no para que nos describa y nos encajone, sino para que nos demos cuenta de que hay muchas cosas que nosotros damos por hecho que son parte de nuestra personalidad, pero no lo son. A veces son mecanismos de defensa que desarrollamos por heridas que traemos y en el momento que observamos y sanamos esas heridas, hay cambios en nuestra manera de actuar o de reaccionar ante ciertas situaciones que creíamos que nos definían y resulta que no. Por eso es súper importante aprender a reconocer cuáles son las heridas que traemos. A diferencia de lo que muchos creemos, la personalidad no es algo con lo que nacimos. No naciste siendo egoísta, no naciste siendo una persona miedosa, penosa. La personalidad se forma de los 0 a los 6, 7 años. Nacemos, es verdad, con un temperamento, pero el temperamento, dependiendo de las experiencias o de cómo nos criaron los adultos a nuestro alrededor, es que vamos a desarrollar cierta personalidad. Por lo tanto, si vamos a nuestra infancia, a nuestra historia de vida de estos primeros años y logramos identificar qué cosas generaron en nosotros ciertas emociones, ciertas cicatrices fuertes, entonces es que podemos curarlas, podemos limpiarlas, podemos entenderlas y por lo tanto, aunque no lo creamos, podemos modificar rasgos de nuestra personalidad que nos pueden estar generando en nuestra vida conflictos con los demás o con nosotros mismos que nos generan una calidad de vida más baja de la que podemos tener. Entonces, bueno, ahora sí los dejo, almas bonitas, y ya saben, recuerden que toda esta información es importante que la escuchen con el corazón, la disciernan con la intuición y que lleven siempre su mente a la completa incomodidad. Gracias por escuchar este nuevo portal. Nos vemos.